Es ese momento breve, rápido, esa postal intensa en la que nuestros tertulianos van poniendo de manifiesto esos rincones del mundo donde han estado, donde les gusta estar, a los que les gusta regresar y que quieren compartir contigo. Son los viajes de los tertulianos. Así que comenzamos. Mariano, ¿dónde nos llevas hoy? Pues mira, os pretendo llevaros a un lugar en el que he estado hace poco, en Buenos Aires, y en especial a los cafés de Buenos Aires. Ya sabes que Buenos Aires es una ciudad que se parece mucho a Londres, a París, a Madrid, pero tiene sus diferencias. El escritor Jorge Luis Borges, que está muy presente en la ciudad, decía que la diferencia fundamental de Buenos Aires es que en Buenos Aires siempre ocurren cosas lindas, decía él. Y la puerta, creo, a esas cosas lindas, o a muchas de ellas, está en los cafés. En alguno de los 90 cafés nobles, de los bares nobles, ya dicen en Buenos Aires, que tiene la ciudad. Algunos recuperan, mantienen el sabor de las viejas tertulias. Por ejemplo, La Biela, al lado del cementerio, donde está una mesa con la estatua de Borges precisamente y de Casares. En London, donde estaba Cortázar, o unos vinculados al fútbol, que es la Pasión Nacional, o otras cosas parecidas. Con una singularidad también, muy llamativa, por lo menos para mí. Apenas hay móviles en los cafés, la gente conversa, la gente habla. Eso es algo maravilloso que podíamos copiar, como también, y termino, me gustaría que imitáramos mucho algo que ha sucedido esta semana, la Noche de las Librerías, por San Martín. El 11 de noviembre, Buenos Aires ha vuelto a celebrar, porque lo suspendieron durante la pandemia, la Noche de las Librerías. Porque si los cafés son una puerta a las tertulias y a la conversación, las librerías, ni te cuento. Ojalá imitáramos eso, porque es una manera de imitar esas cosas lindas que pasan en Buenos Aires. Es cierto que en las veces que he tenido la oportunidad de recorrer Buenos Aires, de pasearla, que es una ciudad que hay que hacerlo poco a poco, paso a paso, como nos gusta contar aquí, ese claim que tenemos en Miradas Viajeras, poco a poco y paso a paso. Una de las cosas que más te sorprenden precisamente son esos cafés, pero también esas plazas, esas calles, bueno, esa Casa Rosada también, por supuesto, sus jardines y también el entorno de la ciudad. Pasear Buenos Aires es, yo creo, que llenarse e imbuirse de cultura, de raíces históricas, de folclore y sobre todo de gentes con alma. Sí, decía, por ejemplo, los jardines espectaculares, porque hay que imaginarse una ciudad en la que hay árboles que tienen 100, 200, 300 árboles fantásticos. Una ciudad en la que digamos, te puedes encontrar primero con que gente que presume de ser más italiano que los italianos, o más español que los españoles, porque siente muy profundamente esa herencia. Gente con una amabilidad grande y una gran urbe, una urbe de muchísima diversidad también, porque como comentabas, para andar, como decías, despacio. Y yo insisto en ese detalle que comentaba antes, que me parece fundamental, ver a muy poca gente con el móvil encendido en la mano, en las cafeterías, en las librerías, en la calle, donde no le ves comer, como en Nueva York, que van siempre... Cada ciudad tiene esos comportamientos. Poco a poco. Y yo creo que, por ejemplo, las plazas también revelan que son lugares para el encuentro. Yo decía también, creo que era Borges, que el argentino, especialmente el bonaerense, el porteño, está siempre predispuesto para la tertulia. Y qué razón tenía, ¿eh? Y qué razón tenía. Dales la palabra a los argentinos y te llenan este programa y alguno más. Te vas. Hemos comenzado nuestro camino en Buenos Aires, descubriendo algunos de sus cafés y en la palabra de Mariano López, el director de la revista Viajar. Pero tenemos que continuar, tenemos que descubrir nuevas postales, tenemos que seguir escribiendo ese libro de viajes que tanto nos gusta y que queremos regalarte a ti que nos sigues. Lo vamos a hacer de la mano de Juan Roldán. ¿Dónde nos llevas esta tarde? Pues mira, si hace 2 semanas, Fernando, queridos espectadores, os llevaba a Extremadura, a la villa de Trujillo, magnífica por otra parte, hoy nos vamos un poquito más al norte de Extremadura, a Castilla y León, la región más grande de Europa, y a la provincia de Salamanca. Y nos vamos a la Alberca, que por cierto fue el primer pueblo de España declarado Monumento Histórico Nacional en 1940, o sea, hace ya
80 años, tiene un encanto especial. Yo imagino que todos conocemos la Alberca, hemos paseado por esas calles empedradas, por esas calles con una arquitectura popular, con unos entramados de madera que también a veces nos recuerdan a villas y pueblos del centro de Europa, con esa disposición de la gente que yo he estado bastantes veces, pues es especialmente particular, porque te abren sus casas, te abren sus posibilidades de que en ningún momento te sientas extraño. Los paseos por la noche, por las calles de la Alberca, que quizá dicen que es el pueblo más bonito, Fernando, de todo el Parque Natural de las Batuecas y de la Sierra de Francia, a donde hay que ir también a visitar el santuario de la Virgen de la Peña. La Alberca, un lugar para una escapada perfecta de fin de semana, que por cierto se ha puesto ya muy de moda, pero cuidando eso sí las tradiciones, porque nos encontramos una buena oferta hotelera, una buena oferta de casas rurales, una oferta gastronómica, por supuesto, si hablamos de Salamanca, de los embutidos, del hornazo, que es una empanada, para quienes no lo sepan, hecha también con embutidos, de los asados, en fin, una escapada ideal de fin de semana, que eso me ha llevado a elegirla para el día de hoy. Me vais a dejar que os dé 2 pistas más. Visitar la Alberca por la noche es especialmente mágico. Cuando las luces anaranjadas de los faroles empiezan a encenderse, cae la noche, las estrellas lo iluminan todo y se empieza a dibujar siluetas en las callejuelas que conforman el entramado de la Alberca, todo parece que cambia, todo parece que es un sueño, todo parece que el viajero se convierte en protagonista de una novela, de una película en la que además en la Alberca se producen muchas leyendas y muchas de esas luego se celebran. Y una segunda pista, como nos estaba contando Juan, subir al santuario encontraréis un gran panel, un panel en el que si te paras, respiras hondo y miras al horizonte, vas a ir encontrando cada uno de los nombres de los pueblos que hay en el valle y también de cada una de las montañas que van circundando todo lo que la vista alcanza a ver. Así que no os lo perdáis, la Alberca es uno de esos lugares maravillosos para una escapada romántica, para una escapada con amigos, para que los niños disfruten también por la noche entre callejuelas o simplemente para o escuchar el sonido del silencio o también el sonido de las aguas que cuando llueve mucho caen por alcantarillados que van haciendo y arrullando al viajero con unos sonidos increíbles. No os lo perdáis. La segunda postal, la Alberca, en la voz y en la palabra de Juan Roldán. Muchas gracias. Gracias. Y un último detalle, la Alberca, un pueblo maravilloso que ha sido escenario, por cierto, de numerosísimas películas, de numerosos rodajes cinematográficos. Sí, señor, escenario de película. Felipe Alonso, ¿y tú dónde nos llevas, profe? Yo sigo otoñal. Hace 2 programas fueron El Retiro. Ajá. Y ahora vamos a Aranjuez, donde también el otoño es impresionante. Además creo que te has escapado hace muy poquito, ¿no? Mira, hace 2 días. Me estuviste por para ahí. verlo y tuve la suerte porque en principio quería, desde Madrid quise conectar con Patrimonio para entrar en el Palacio. Estaban todas las entradas vendidas, decían por internet. Luego al final llegué allí y pude entrar perfectamente en el Palacio, a dar una vuelta, a recorrer la historia de ese palacio y sobre todo una de las salas más impresionantes que hay, que para mí es la sala china, aunque se llama la sala de porcelana. Y luego recorrer otra de las salas donde fue el famoso envoltorio en una alfombra de Godoy, donde fue el famoso motín de Aranjuez, que fue el que dio origen prácticamente a la guerra de independencia contra los franceses. Pero dicho esto, estaba hablando del otoño. El otoño no es el palacio, el otoño son los alrededores, el otoño son las fuentes que hay alrededor. Y los jardines. El otoño es el jardín del príncipe. Y la ribera del río. El otoño es la ribera del río, el otoño es acercarse hasta el Museo de las Falúas Reales. El otoño es pasear, es pisar las hojas. No te puedes imaginar la cantidad de hojas que hay en el suelo y poderlas pisar. Oír ese sonido cuando las pisas te transmuta, no sé, es magia, te lleva a otro sitio diferente, te lleva a plena naturaleza. Es un lugar que es aconsejable en cualquier época del año. Si vas en primavera, en primavera. Si vas en verano, no hace excesivo calor porque está el río Tajo allí que te acompaña. Si vas en invierno, no hace tampoco mucho frío para ir. Y luego hay un sitio que yo siempre aconsejo, que es lo de Aranjuez, que está un poquito más allá, atravesando los arcos de la plaza principal de Aranjuez, coges una carretera pequeña que va hacia el norte y llegas a un sitio que es único, que es un sitio humedal, que es el mar de Ontíbola, un sitio donde anidan las aves y casi nadie lo conoce. Es un conjunto para ver todo Aranjuez y para ver algo más que Aranjuez. ¿Cómo nos gusta hablar de Aranjuez? ¿Cómo nos gusta hablar de esta
Villa en otoño y sobre todo, no sé si tenéis la sensación de que cuando se viaja a Aranjuez es como si te transportaras en el tiempo, es como está tan bien conservada y además todo el casco viejo e incluso el palacio está tan recóndito, en un lugar tan claro, rodeado de tanta vegetación, de bosques, de agua, de paseos y de ese maravilloso palacio. Y con unas fuentes. Y con unas fuentes increíbles, unas fuentes. Había una que estaban limpiándola, la principal, pero las otras 2 o 3 que hay juntas estaban echando agua por todas partes y es una imagen, o sea, es increíble, es increíble. Pues son las 3 postales con las que comenzamos Miradas Viajeras en este viernes. Son las 3 postales de nuestros tertulianos. Son las 3 postales con las que hemos querido comenzar programa. Primero nos fuimos a Buenos Aires. Después nos fuimos a Castilla y León, a la provincia de Salamanca, a descubrir la alberca. Y hemos terminado en Madrid, visualizando el otoño en Aranjuez. Son los viajes de los tertulianos. Nuestra primera parada y continuamos.